El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje basado en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 20, versos 1 al 5, que dice de la manera siguiente. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, lloró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. El pasaje bíblico que acabamos de leer nos relata la oración que hizo el rey Ezequías cuando había enfermado de muerte. Y ahí también podemos encontrar la maravillosa respuesta de parte de Dios. Aquí podemos percibir el valor y la importancia que tiene tanto para nosotros como para Dios las oraciones que hacemos cuando atravesamos tiempos de crisis y de enfermedad. Hoy, cuando estamos enfrentando la pandemia del coronavirus, es esencial que entendamos la importancia que tienen nuestras oraciones. Si algo tenemos que hacer como pueblo de Dios, es orar. La oración de los hijos de Dios son eficaces. Santiago nos dice en el capítulo 5, en el verso 16: por eso confiésense los unos a los otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Debemos orar con la seguridad de que Dios no es indiferente a nuestras oraciones. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Hoy, nuestra meditación la vamos a titular: ¿cómo orar en el tiempo del coronavirus? Y para responder esta interrogante, tomaremos como ejemplo las oraciones que encontramos en la Biblia. Oraciones que fueron elevadas a Dios por personas que se encontraron en momentos semejantes a las nuestras. Momentos de angustia, momentos de crisis y de enfermedad. Entonces, respondamos esta interrogante: ¿cómo orar en el tiempo del coronavirus? Y lo primero que quiero mencionar, dando respuesta a esta interrogante, es que debemos orar al estilo Abraham, sin egoísmo. Sin egoísmo. La oración de Abraham la podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 18, versos 23 al 33. Ahí encontramos que cuando el Señor le comunicó a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra por sus pecados, la destrucción de Sodoma y Gomorra realmente no afectaría a Abraham, pues él no vivía en ese lugar. Pero sí, él tenía un familiar en ese lugar. Ahí estaba su sobrino Lot con toda su familia. Pero cuando Abraham empieza a interceder, no solamente intercede por su sobrino Lot y por su familia, tampoco solamente intercede a favor de los justos, que probablemente habían algunos en esas dos ciudades. Al contrario, la oración de Abraham era una oración para que Dios tuviera misericordia de todos. Para que Dios tuviera misericordia de los justos, y a causa de esos justos, Dios no destruya la ciudad de Sodoma y de Gomorra.
Amados hermanos, los cristianos debemos orar sin egoísmos. No solo debemos pedir misericordia, cuidado, protección para nuestra familia, sino también tenemos que pedir el cuidado de Dios, la protección, la misericordia de Dios por toda la iglesia de Dios. Y no solo por toda la iglesia de Dios, sino tenemos que interceder también por todas las personas que viven sin Cristo. El Señor Jesús nos ha enseñado que aún debemos orar por nuestros enemigos. Jesús dijo: Padre, no te ruego solamente por estos, ruego también por los que van a creer en mí y por el mensaje de ellos. Muchísimas veces los cristianos tenemos oraciones muy egoístas. Nos dedicamos a orar por nuestra familia y nos olvidamos del resto. Me temo que todavía hayan cristianos que piensan que lo que está pasando está bien, que Dios castiga esos lugares donde se practica la idolatría, donde abunde el homosexualismo, o que Dios castiga esos países donde persiguen a los cristianos y donde no permiten que el evangelio se predique. Quizás aún usted está pensando todavía así, que esas personas se merecen lo que están viviendo y que debe caer el justo juicio de Dios sobre ellos. Pero tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar que nuestro Señor Jesús, cuando sus discípulos pidieron que cayera fuego del cielo para destruir una ciudad, Él los reprendió. Esto podemos encontrarlo en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos 51 al 55, que nos dice: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los destruya? Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Estimados hermanos y amigos, la iglesia, los que creemos en Jesucristo, tenemos que clamar por misericordia y por salvación de todas las naciones, no por juicio, ni mucho menos alegrarnos de las personas y de los países que vienen sufriendo, porque nuestro Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo debemos orar en el tiempo del coronavirus? Lo segundo que quiero mencionar para responder esta interrogante es: debemos orar como Josué, con fe, creyendo que Dios tiene poder para hacer cosas extraordinarias. La oración de Josué la encontramos en el mismo libro de Josué, capítulo 10, versos 12 al 14. Dice: ese día que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de todos sus adversarios, y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Wow. ¿Quién puede pedir en oración que el sol y la luna se detengan? ¿Un loco? ¿Un soñador? Pues le diré que Josué no era loco ni soñador, sino era un hombre que conocía el poder de Dios. Josué sabía que Dios es un Dios que hace maravillas. Por eso clamó y tuvo la fe para pedir que el sol y la luna se detuvieran. Lo extraordinario es que Dios atendió su clamor. Mis amados hermanos, nosotros, al igual que Josué, tenemos que tener esa fe.
Tenemos que creer que Dios puede detener esta pandemia. Que Dios puede frenar y vencer este virus. Si por el clamor de un solo hombre Dios obró maravillas, imaginémonos lo que Dios puede hacer si su pueblo se une con fe a clamar como Josué. Hoy te invito a que seas un Josué en tu casa, en tu vecindario, y que clamemos con fe que Dios hará maravillas. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. Hebreos el capítulo 13, versículo 8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cómo orar en el tiempo del coronavirus? Y para ir concluyendo, quiero mencionar esta tercera manera de orar en este tiempo. Debemos de orar como Daniel, pidiendo perdón y misericordia. Daniel capítulo 9, versículos 4 al 16 y 19. Daniel al orar confesó los pecados de su pueblo, del cual él se sentía parte, del cual él se sentía cómplice de ellos. Pues uno se preguntará, ¿y cuáles eran esos pecados de Daniel y del pueblo? Permítame leer Daniel capítulo 9, versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Permítame pasar al verso número 10 inmediatamente. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos y de sus profetas. Aquí encontramos a Daniel haciendo la confesión de él y de todo el pueblo. Tenemos que orar confesando nuestros pecados a Dios. La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Daniel, en su oración, no solamente confesó los pecados de su pueblo, sino que Daniel eleva su oración confiando en las muchas misericordias de Dios. Dice el verso número 17 y 19 del mismo libro de Daniel, capítulo 9. Nos dice lo siguiente: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, haz que su rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestras oraciones o nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Nuestras oraciones tienen que ir delante del trono de Dios, no confiados en lo que somos, en lo que hacemos, no confiados en nuestras justicias, sino en las muchas misericordias de Dios. Y en esa misma oración, Daniel solicita el perdón de su pueblo. Dice el verso 19 del capítulo número 9.
Oye, Señor. Oh Señor, perdona, presta oído. Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Oye, Señor. Oh Señor, perdona. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, en el verso número 14, tenemos la promesa de Dios que dice: si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amada Iglesia del Señor, en este tiempo difícil del coronavirus que nos ha tocado vivir, oremos como Abraham, sin egoísmos. No nos concentremos en orar solamente por nuestros familiares. Oremos por toda la humanidad. Jesús nos enseñó que oremos por nuestros enemigos. Oremos también como Josué, con fe, creyendo que Dios tiene el poder para hacer cosas extraordinarias. Y oremos como Daniel, pidiendo perdón por nuestros pecados, por los pecados de nuestra nación. Pidámosle a Dios su misericordia sobre nosotros y sobre la nación entera. Que Dios te bendiga.